Hola a todos, a nuestro grupo le tocó exponer sobre la epilepsia. Somos estudiantes de medicina de tercer semestre y mi grupo está conformado por Kevin Hernández, Mario Mejía, Marisabel Ramírez y quien les habla, Mariana Mejía. Bueno, para iniciar debemos saber qué es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno en el que interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro, o sea, las neuronas, lo que puede provocar algunas convulsiones. La epilepsia puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral adquirida, como un traumatismo o un derrame cerebral. Más adelante mis compañeros les explicarán los tipos de convulsiones. Bueno, los criterios para definir la epilepsia. Primero, según estimaciones, se diagnostican anualmente unos 5 millones de casos de epilepsia en todo el mundo. Y en Colombia, el 1,3% de la población colombiana padece de esta. Es una enfermedad que representa el 0,8% de las causas de mortalidad en el país. Entonces, para saber un poquito del origen de la enfermedad, hay que tener en cuenta que esto se caracteriza por convulsiones recurrentes en el 90% de los casos, que son episodios breves de movimiento involuntario que pueden involucrar una parte del cuerpo parcial o todo el cuerpo generalizado. Estos ataques, algunas veces, cuando la causa es conocida, es llamado epilepsia sintomática y cuando no, es llamado epilepsia idiopática. Para hacer un buen diagnóstico de que se trata de epilepsia y no de otra enfermedad, a esto lo que hay que hacer es un diagnóstico médico. Entonces, cuando algunos pacientes experimentan episodios repentinos, se pueden enmascarar o imitar con ataques cuando en realidad no lo son. Algunos ejemplos incluyen la contención del aliento, los desmayos, los tirones corporales o faciales o los trastornos inusuales del sueño. Estos pueden ocurrir una vez o pueden ocurrir en un periodo de tiempo limitado. Estos episodios se pueden parecer a la epilepsia y sus ataques verdaderos y no lo son y requieren un tratamiento muy diferente. Si el paciente tiene fiebre, se comprobará si se trata de una infección. Si no, y esa fue la primera convulsión, pues lo que va a hacer el médico es determinar otras posibles causas, si hay algún historial familiar de ataques o si el paciente ha tenido algún golpe reciente en la cabeza. Se examinará y lo más posible es que se le envíen exámenes, una tomografía computarizada o un electroencefalograma, lo que mide la actividad eléctrica del cerebro para comprobar que sí se trata de esta enfermedad. En algunos casos, cuando no se logra identificar el foco de una vez, lo que puede hacer es que se realizará un examen cuando se esté teniendo el ataque en ese momento para saber qué áreas del cerebro se iluminan y dónde está teniendo el foco, que es lo que está produciendo el ataque. También se mandarán análisis de sangre y estudios genéticos para comprobar que sí se trata de esta y de acuerdo a esta poder brindarle al paciente un tratamiento acertado, ya que cada caso de epilepsia es diferente y esto puede desatar otras patologías como lo son la depresión, la ansiedad, entre otras. También se tiene que tener muy en cuenta el acompañamiento psicológico, ya que muchas de estas personas son víctimas de lo que es la discriminación. Y pues cabe resaltar que el 90% de las crisis epilépticas duran menos de 5 minutos. Si dura más de esto, ya es una emergencia médica. Bueno, en cuanto a los tipos de crisis, tenemos que estas se van a dividir en dos. En el primer grupo tenemos las convulsiones focales. Estas se localizan en una sola área del cerebro. Estas convulsiones también se conocen como convulsiones parciales, perdón. Las convulsiones focales simples afectan una pequeña parte del cerebro y estas convulsiones pueden causar sacudidas o un cambio de sensación como sabor u olor extraño. Las convulsiones focales complejas son las que pueden hacer que la persona con epilepsia se sienta confundida o aturdida. La persona no podrá responder preguntas ni seguir instrucciones por unos pocos minutos hasta que recupera el control de su conciencia y de su cuerpo. Y por último, encontramos las convulsiones generalizadas secundarias, que es cuando comienzan en una parte del cerebro, pero luego se extienden a todo el cerebro, lo que quiere decir que la persona primero inicia con una convulsión focal y después pasa a una convulsión generalizada. Cabe resaltar que durante este tipo de convulsiones no hay pérdida de conciencia. La siguiente, por favor. Bueno, por otra parte tenemos las convulsiones generalizadas. Estas afectan ambos lados del cerebro. Aquí encontramos dos subtipos, las convulsiones de ausencia,
que son llamadas también epilepsia menor o pequeño mal. Estas pueden causar un parpadeo rápido o que el paciente se quede con la mirada fija por unos pocos segundos y sin dar respuesta. Y por otra parte tenemos las convulsiones tónico-clónicas o también llamadas de epilepsia mayor o el gran mal, que es cuando la persona genera los movimientos repetitivos involuntarios incontrolados. Esto también hace que la persona grite, pierda el conocimiento, se caiga al piso y tenga rigidez o espasmos musculares, dependiendo de cómo le dé. La siguiente, por favor. ¿Cómo sabemos cuándo está ocurriendo una crisis? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Los síntomas van a variar de una persona a otra y además de esto, algunas personas pueden tener simples episodios de ausencia, otras solo van a tener una especie de temblores violentos y pérdida de la lucidez mental. El tipo de convulsión va a depender de la parte del cerebro que va a estar afectada. La mayoría pues de las veces de estos pacientes que tienen ataques epilépticos, la convulsión es muy similar a la anterior que ha presentado. Además de esto, algunas personas con epilepsia tienen una sensación extraña antes de cada convulsión. Aquí es otro tip para saber cuándo se va a tener un ataque epiléptico. Esta sensación puede ser un hormigueo, sentir un olor que realmente no existe o no se encuentra en el medio, o también cambios emocionales de repentinos en estas personas. Entonces, ¿qué tenemos que saber respecto a esto? Que los síntomas más comunes, pero no significa que siempre sean esos, son la confusión temporal. Estas personas van a estar como una especie de aturdidas por un momento, pero pues son capaces de saber que están viendo y que escuchan. En los episodios de ausencia es muy similar a la confusión temporal, pero la diferencia es que estas personas prácticamente no tienen la capacidad de prestar atención a lo que sucede en su alrededor. En los movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, lo que sucede es que estas personas van a hacer unos movimientos muy bruscos e incluso se pueden hacer daño a ellos mismos, y esto se requiere que alguien pues tenga la capacidad de controlar estos movimientos para que no se puedan hacer daño a ellos mismos. En la pérdida del conocimiento de la conciencia va a ser parcial por el momento del ataque epiléptico, y los síntomas psíquicos que va a hacer que estas personas van a presentar un miedo o van a estar muy ansiosos o van a presentar muchos episodios de déjà vu en este momento. Bueno, para ayudar a un paciente en una crisis epiléptica, lo primero que debemos hacer es despejar la zona alrededor donde se encuentra la persona. No debemos introducir objetos en la boca, puesto que se piensa que una persona en una convulsión se puede tragar la lengua, pero eso no es así. No debemos tratar de sujetar o evitar que la persona se mueva. No debemos intentar darle respiración boca a boca. Por lo general, las personas comienzan a respirar nuevamente por su cuenta después de que les pase la convulsión. Tampoco debemos ofrecerles agua ni proporcionarles alimentos hasta que no estén completamente conscientes. Debemos voltear la cabeza hacia un lado y acostarlo de costado y permitir que descanse. ¿Cuándo acudir a Debe- urgencias? Cuando la crisis dura más de 5 minutos, cuando es una primera crisis, cuando dos crisis pasan seguidos sin recuperación de conciencia, cuando la crisis ocurre en el momento del embarazo, cuando hay lesión en el momento de la crisis o cuando transcurren 30 minutos y la persona no ha recuperado la conciencia. Para los métodos de prevención, bueno, se estima que la mayoría de casos de epilepsia son dadas gracias a anomalías en el desarrollo del cerebro, la falta de oxígeno en el embarazo o parto, o enfermedades infecciosas como la meningitis, el SIDA y la encefalitis viral. Para eso se pueden tener en cuenta algunos métodos preventivos, ya que el 25% de estos casos son prevenibles. Entonces, la prevención de traumatismos craneales es la forma más eficaz de evitar la epilepsia postraumática. La correcta atención perinatal, esto puede
reducir los nuevos casos de epilepsia causados por lesiones durante el parto, el uso de medicamentos adecuados para bajar la temperatura corporal de los niños con fiebre puede reducir la probabilidad de convulsiones febriles y también la prevención de epilepsia está asociada con la reducción de accidentes cerebrovasculares. Entonces, por eso se puede prevenir teniendo en cuenta el control de la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la prevención del tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. También en zonas tropicales, la causa más frecuente pues, de epilepsia son las infecciones del sistema nervioso central y como tratamiento o como prevención incluye la eliminación de los parásitos y la educación sobre cómo evitar estas infecciones pueden llegar a ser eficaces para reducirla en estos entornos. Aquí un testimonio de un paciente con epilepsia real de aquí de Cali. Pues, y ya eso sería todo para terminar. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Dani Isabela Llano, tengo 18 años. Me diagnosticaron epilepsia mectónica juvenil cuando tenía 15 años. El primer episodio fue debido a que estuve bajo mucho estrés, no había dormido mucho y esto me ocasionó mi primera mioclonía. En un principio, pues la verdad no sabía para nada qué significaba esta enfermedad. En el momento en que me diagnosticaron, me empezaron un tratamiento con Valcote, sertralina, lamotrigina, levetiracetam y escitalopram para la depresión, que me diagnosticaron también meses después. La depresión también fue una enfermedad que fue, digamos, asociada a la epilepsia. La epilepsia me desencadenó de la depresión. Ahorita mismo solamente estoy tomando lamotrigina y escitalopram y pues también tomo trazodona para el sueño debido a que pues no puedo dormir. Esto afectó mi día a día demasiado debido a que empecé a tener pseudocrisis, lo que me ocasionaba pues muchos desmayos. Entonces, alrededor de 10º y 11, esos 2 años fueron muy difíciles para mí debido a que todo el tiempo me desmayaba, faltaba mucho al colegio y agregándole a esto tenía depresión. Entonces, digamos que estar con estas dos enfermedades, especialmente con la epilepsia, fue y es algo muy duro de sobrellevar debido a la epilepsia y pues debido a las pastas que me estoy tomando. Se me empezó a caer el cabello, algo que definitivamente disminuyó mi confianza. También he tenido muchos problemas como la pérdida y ganar peso. Actualmente pues estoy a punto de entrar a la universidad. Me he estado cuidando mucho estos últimos 3 años y pues la verdad es una enfermedad que pues no tiene cura. De hecho, cuando me enteré del hecho de que no tenía cura, la verdad sí fue algo muy duro para mí porque me hizo darme cuenta que a pesar de que esto no define quién soy, sí iba a definir algo muy importante y pues en mi vida. Entonces tuve que empezar a tomar precauciones con respecto a esto, tuve que empezar a hacer mucho más juicio con mis pastas, con las salidas, con el trasnochar y pues sí, básicamente esa es toda mi historia acerca de la epilepsia, aunque por supuesto eso no significa que no haya podido seguir con mi vida como lo estoy haciendo hasta ahora. Gracias. Bueno, y por último presentamos la bibliografía con la que fue realizada este video. Muchas gracias por su atención.